tercera parte de procrastinar. Espero que ya recuerden esa palabra. Creo que, con excepción de la hermana que está de visita, todo el mundo sabe aquí lo que es procrastinar. Procrastinar. Hoy le vamos a dar un repaso a vuelo de pájaro y continuamos entonces con otra persona que en la Biblia que hizo procrastinar. Y esto lo estamos estudiando. Estudiamos al principio que nos puede costar la vida. Cuando el inconverso tiene frente a sí el mensaje de Jesús y procrastina, puede perder la salvación. Yo le conté que compré un taladro, lo traje aquí en la primera día del taladro, ¿se recuerdan? Sí. Lo eché a andar, lo traje con su batería. La batería tenía una garantía de por vida si yo en menos de 90 días la registraba. Y me fui, ¿qué cosa? Procrastinando y procrastinando. Y cuando decidí hacer lo que dije, no, voy a perder una batería carísima. Y yo esto lo uso mucho. Y lo llené ahí con mis trabajos, que por eso yo creo que no lo hacía, no iba a hacerlo, pero lo logré. Y cuando llegué al final, que dije Enter, la sometí, ¡wow! Usted ha perdido su garantía porque lo estaba haciendo el día 91. Y me quedé sin garantía. Y la pila la uso todos los días. La uso para mis hierbas y para todas las cosas. Se pierde. Procrastinar no es una buena palabra. Sus consecuencias, ¿cómo se llama este mensaje? Sus consecuencias y Dios. A veces posponer las cosas, no es solamente posponer las cosas. Posponer las cosas a veces hay que hacerlo. Cuando lo medita, cuando se calcula bien. No quiere decir solamente procrastinar, posponer. No, es posponer, y yo quiero ahora aquí revisar el significado completo de procrastinar a manera rápida. Procrastinar, ¿qué significa? Posponer, ahí está la palabra. O aplazar tareas, ¿ve? Tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, más ricas, más sabrosas, no son difíciles, te entretienen, pero son nada que importantes, no son relevantes, no son trascendentes. Y entonces las cambiamos, y eso es procrastinar. Aclaran más todavía la idea: procrastinar es una forma de evadir. No solamente es posponer, sino ¿qué cosa? Evadir, usando otras actividades como refugio para no enfrentar una responsabilidad, una acción o una decisión que debemos tomar. Simples decisiones. Y eso fue lo que pasó con esta data y la batería. Y se lo puse como un ejemplo. Estudiamos en la segunda parte el ejemplo de David, un hombre como David. Hoy vamos a estudiar un hombre también de alto quilate cristiano como David. Hoy estoy estudiando los ejemplos que escogí, no fueron de cualquier persona, sino de personas que eran creyentes. Hoy vamos a estudiar otro creyente. Y esto es para que nosotros saquemos experiencia. Aquí venimos a entrenarnos, aquí no venimos a jugar, venimos a adorar a Dios, a alabar a Dios con nuestras canciones, con nuestra voz. Las letras de las canciones glorifican a Dios, son letras bíblicas. Y nos alegramos con eso. Pero David, un hombre como David, allí en 2 Samuel 11, verso 1 dice: y en el tiempo que salen los reyes a la guerra, ¿qué hizo David? Se quedó en Jerusalén.
Y si usted se estudia la vida de David, le cambió la vida. De ahí para adelante. Para muy mal. Para muy mal. Hasta un propio hijo quería quitarle el reino. Y perdió su hijo. No perdió el reino, pero perdió al Señor, al que quería quitarle el reino. Hoy vamos a estudiar otro hombre de Dios. Yo le pido que abran su Biblia, les dije en Juan, el Evangelio de Juan, Juan capítulo 11. Señor, aquí está tu palabra abierta. Necesitamos caminar por el texto bíblico con toda verdad y con la dirección de tu Espíritu. Ayúdanos a observar bien, a interpretar bien y a aplicar bien las Escrituras, Señor. Observar, interpretar y aplicar. Los 3 pasos para el estudio de tu palabra. Ayúdanos en eso en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania. Betania, voy a ir comentando, así que les ruego que me atiendan. Betania era una ciudad cerquita de Jerusalén. Mire, aquí está Jerusalén, un punto. Betania está un poquitico más al sur y al este. 3 kilómetros, muy cerca. Por aquí pasa el Jordán. Y después le digo por qué le estoy hablando del Jordán. Así que Lázaro estaba enfermo en Betania. Allí había una familia que amaba mucho al Señor y el Señor los amaba mucho a ellos. Y ellos eran 3 hermanos. Lázaro, que estaba enfermo, Marta, ¿se acuerdan? ¿Y quién más? Y María. Marta, que fue requerida porque quería que se pusiera María a fregar y a lavar platos y a limpiar casa, y el Señor le dijo: no, eso hay que dejarlo para después. No, María ha tomado la mejor parte. Cuando Jesús llega a hablar, hay que escuchar a Jesús. Y a veces no es sentarse a los pies de Jesús en la casa, a veces es venir a sentarse en el banco. ¿Dónde? Aquí. Piénselo bien cuando usted lo vaya a dejar de hacer. Y el Señor regañó aquí a Marta. La aldea de Marta y María y su hermana María y su hermana Marta. Voy a leer otra vez. Y estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. En una ocasión ella hizo eso, cuando estaba Jesús en su casa. Y lo hizo así, y así está escrito aquí. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, para que querían que Jesús viniera, para que orara y para que sanara aquí a Lázaro. Señor, he aquí, el que ama está enfermo. Ese fue un aviso que le llegó. Y oyéndolo Jesús, verso 4, dice, mire qué declaración: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué pasó con esa enfermedad? Que Lázaro murió. Y Jesús se demoró en ir. Y no procrastinó. Por eso yo digo que no siempre procrastinar es posponer. Él pospuso porque él quería que esa enfermedad se convirtiera para la gloria de Dios. Porque si él llega, hay que sanarlo rápido. Si Lázaro llega, ocurre la sanidad y hay gloria a Dios, la sanidad, pero no es lo mismo una sanidad que una resurrección. Correcto, una resurrección. Y por eso él decía: esto es para la gloria de Dios. Voy a leer el 4 otra vez. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, fíjense cómo reconoce al Hijo, no para que Dios Padre sea glorificado, sino que dice ahí, ¿qué dice? Para que
Eso es importante, que el Hijo sea glorificado. Y dice, bueno, pero ¿y el Padre? No, bueno, el Padre es glorificado también. Ya lo dijo antes, pero ahora para el Hijo es glorificado. Para que el Hijo de Dios sea glorificado. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria ¿de quién? De Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Sabe lo que le está diciendo ese texto? ¿Usted se da cuenta? Para que reconozcamos que Jesús es Dios. Correcto. Para que reconozcamos que Jesús es Dios. Llévese ese texto, si usted no tiene muy claro eso, lléveselo para la casa de tarea. Un solo texto te está diciendo que Jesús es ¿quién? Dios. Dice el 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermano Lázaro. Y cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No procrastinó, no estaba procrastinando. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Ya después que pasó esto, ya él sabía que ¿qué le había pasado a Lázaro? Se había muerto. Entonces dice, vamos a Judea otra vez. En este lugar ellos no estaban en Betania. Ellos estaban en un lugar del Jordán, cerca también, pero con unas cuantas más millas, un poquitico al norte. Había un lugar que se llamaba Betábara. Y ese lugar era donde Juan el Bautista generalmente bautizaba. Y en esa zona es donde él estaba teniendo esta conversación con sus discípulos. Y entonces ahora tiene que regresar a Judea. Ellos estaban en Perea es otra provincia, pero ya en el borderline con Judea, y iban a caminar un poquitico al oeste, buscando Betania. Estamos hablando un poquitico de geografía bíblica para que usted se ubique. Vuelvo a leer el 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, miren qué interesante, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y él estaba caminando, él salió de Judea hacia Betábara, él salió de Judea hacia más al este y más al norte, donde Juan bautizaba, la zona donde Juan bautizaba, huyendo de quién? De los judíos que lo querían matar, lo agarraron piedra. Si usted se ve los versículos anteriores del capítulo 10, va a tener esa historia. Donde Jesús tuvo una serie de encuentros con ellos y por 2 veces tomaron la piedra y la segunda vez Jesús escapó, dice así mismo. Escapó de ellos. Y ahora los discípulos, pero si acabamos de salir de allá, lo único que hemos hecho es una caminata y ahora quiere regresar a Judea. Eso es lo que dice el 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, que quiere decir maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y entonces aquí hay algo que yo quiero explicar bien, para que usted lo entienda para siempre, porque es una cosa un poquito enredadita. Dice, respondió Jesús, esta respuesta, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. En el 10, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Bueno, exactamente dice, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. Pero es una pregunta, ¿cómo diría? No tiene el día 12 horas, está tratando de sacarle alguna respuesta a ella. No tiene el día 12 horas, le quiere llevar a una conclusión. Aquí se está refiriendo, esto para los judíos era algo muy conocido, no es una cosa extraña que para nosotros dice, ¿y eso de las 12 horas? Bueno, para los judíos significa que alguien quiere hacer algo y lo tiene que hacer por el día. Es verdad que por el día es el mejor momento para hacer las cosas. La mejor hora para los trabajos intelectuales es en las primeras horas de la mañana. Yo tengo una experiencia personal con eso.
y avanzo con mi estudio. Me levanto a las 6, me levanto a las 7 y avanzo con mi estudio. Y ya a las 10 estoy un poco agotado, a las 11 estoy más agotado y a las 12 casi tengo que dejar el trabajo intelectual. Y si después de almuerzo viene lo que se llama el postpandrial, y no hay quien que se le cruza la lectura a uno en la vista y se acabó. Bueno, las mejores horas del día son de día. La mayoría de los choferes a veces prefieren viajar de día porque hay mejor que iluminación. Algunos dicen no, porque el calor y la cosa y que la noche es más, que menos carro, que menos que, pero la mayoría quiere viajar de día. Pregúntale a Héctor, ¿verdad, Héctor? Pregúntale a Héctor la frescura que tiene la noche. Bueno, eso es lo que quiere decir, que hay que hacer las cosas por el día y también como diciendo, hazla ahora, hoy es el día de trabajo, no lo dejes para la noche, el día de trabajo. Eso es una cosa común y eso los israelitas conocían ese dicho. Ahora, la explicación de ese dicho, ¿cuál es? Tiene un significado más profundo. El significado más profundo es que Jesucristo está diciendo, el día tiene 12 horas, y él se estaba refiriendo a su trabajo, a su ministerio. El día, la parte diurna, la parte del sol en la vida de Jesús era desde que él llegó hasta que él muriera en la cruz. Entonces tenía un ministerio diurno. Entonces el día tiene 12 horas. Y entonces él demoró y después decidió. Pero todo fue ¿en qué tiempo? De día. Pero se está refiriendo ahora a su vida. El día tiene 12 horas. Yo no voy a ver las tinieblas. Él vio las tinieblas el día viernes cuando lo crucificaron, que expiró, vio las tinieblas y entró en el mundo de las tinieblas. El día para él y la luz para él era toda su vida hasta el día de ¿qué? De su muerte. Eso es lo que está diciéndole. Como diciéndole, vamos para adelante, vamos a seguir trabajando, yo tengo que aprovechar el tiempo, retomé esto por la gloria, retrasé esto por la gloria de Dios, pero ahora vamos. Así que vamos para allá. Y ellos nerviosos porque ¿qué estaba pasando allá? Lo iban a apedrear. Y entonces aquí estamos ahora mismo en el verso 11. Dice, voy a repetirlo, dicho esto les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Muchas veces la Biblia pone la palabra sueño como muerte. En algunos lugares hay que conocer bien el contexto. Leo el 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. No, era de la muerte. Era de la muerte. Y los discípulos estaban dando un paso atrás. Y entonces dice el 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él. Para que creáis, más vamos a él. Mire, si hubieran estado allí cuando estaba enfermo, ya los discípulos estaban acostumbrados a que Jesús sanara todas las enfermedades. Imagínate que Jesús entró a la casa de Pedro y su suegra, sí, porque Pedro estaba casado, su suegra tenía 40 de fiebre. Bueno, yo no sé, pero tenía fiebre alta, ¿no? Yo pongo 40 para poner las cosas exageradas. Tenía fiebre y estaba en cama. ¿Y Jesús qué hizo con él? Oró, y en el instante, ni el ibuprofeno, en el instante se quitó su fiebre y todo malestar y toda enfermedad se quitó, porque la fiebre no es por gusto, una fiebre nunca es por gusto. Se quitó y dice que se levantaba y ¿qué hacía? Y les servía. En ese episodio, sirviendo. Bueno, ellos estaban acostumbrados a todas esas cosas, pero aquí era, ¿qué cosa? Lo dijimos ahorita. Una de resurrección. Ellos no lo sabían que iba a ocurrir una resurrección. Yo lo estoy diciendo aquí porque ya lo sabemos por la historia, pero ellos no. Ellos lo que no querían ir a Judea porque lo iban a entrar a ¿qué? A pedrada limpia. Bueno, este texto que está ahora
Yo quiero ponerlo en pantalla. Y este es el personaje de la procrastinación. Dijo entonces Tomás. Este es un hombre cristiano de alto quilate, y ahí lo demuestra ese texto. Léalo usted y yo lo voy a leer atrás. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus compañeros, a sus condiscípulos: vamos también nosotros. ¿Para qué? Para que muramos por él y con él. Claro, si ellos van, por eso no querían ir. Pero ahora se levanta uno aquí que no fue Pedro. Pedro siempre era el panentón, era el que hablaba alto, el que decidía las cosas. Ahora estaban todos callados y el que habló era el que menos la gente esperaba. Este pescador, este fue un pescador, igual que Pedro, y le dijo a los discípulos: vamos conmigo, y si es necesario, ¿qué cosa? Vamos a morir. Entonces ese es un hombre que está dispuesto a lo que sea por su Dios. Y yo quería traer esto primero antes de ir a la procrastinación de este hombre. ¿Está claro de eso? Diga conmigo: Tomás fue un hombre de alto quilate cristiano y procrastinó. Vamos entonces, quiero invitarlo ahora a Juan 20. Le dan un poquitico para adelante a... Juan 20 tiene que ver con la resurrección. Hoy es el día del Señor, ¿sabe? ¿Usted lo sabe? Los discípulos de la iglesia primitiva inmediatamente empezaron a cambiar el sábado y toda la costumbre judía y empezaron a reunirse el primer día de la semana, porque el primer día de la semana, que es domingo, ¿qué pasó? No lo oigo. ¿Pero qué pasa? Resucitó, es para meter un grito, resucitó el Señor. Si Cristo no resucita, o si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo, vana es nuestra fe. Y ellos vieron una resurrección, los discípulos la vieron, la de Lázaro, que no la tomamos hoy, no es el interés de nosotros hoy, pero ese es el día que vamos a estudiar hoy. Todo esto tiene que ver con la resurrección. Y yo quiero ir allí al 19, versos 20-19. ¿Está conmigo? Cuando llegó, ¿qué llegó? La noche de aquel mismo día. ¿Qué día era? Domingo, primer día de la semana. El primero de la semana, mira, ahí lo aclaro bien, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, ¿cómo estaban? No lo oí. Reunidos. Dígalo más fuerte. Reunidos. Una de las cosas lindas, importantes de la iglesia es que la iglesia se reúna. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra iglesia? ¿Alguien me lo dice? ¿Cómo? Ese es el significado, pero el significado de lo que es, pero el significado literal de la palabra. Atiende bien. Eclesia viene de la palabra eclesia, que quiere decir congregación. Eclesia, ¿qué quiere decir? Congregación. Es reunidos. Eso es lo que quiere decir iglesia. La iglesia quiere decir el pueblo de Dios, pero un pueblo de Dios que se reúne. Eso es importante. Estaban reunidos con miedo y todo, porque había una persecución espantosa. Acababa Pedro de negar al Señor hacía unos días atrás. ¿Cuántas veces? 3 veces. Pedro, y abochornado y llorando por eso, y triste. Estaban todos tristes, tenían miedo. ¿Cómo decimos los cubanos cuando la gente está fatal? A mí, cuando era jovencito, decíamos, y lo repito mucho aquí en el púlpito, que quizás no debería hacerlo por los hermanos de otras culturas, hecho talco.
Hecho polvo estaban los discípulos. ¿Pero estaban qué? Reunidos. Por miedo de los judíos, la puerta cerrada, por miedo de los judíos. Vino Jesús. Hermano, la promesa que dice, donde uno o dos o tres estén ¿qué? Reunidos. ¿En qué? En mi nombre. Allí estaré yo con ustedes. Eso no falla. Usted ve aquí el grupo, ahí está el Señor. Su presencia está aquí. Y su palabra la estamos leyendo. Y Él se está gozando con nosotros de que estemos predicando texto por texto su palabra. Vino Jesús, gloria a Dios. Y puesto en pie, ¿qué les digo? Eso es lo que se recibe en la congregación de los santos. Tú tienes este problema, pero cuando usted viene aquí, si no es una canción, es la prédica aquí y allá, usted va a llevarse una ración ¿de qué? De paz. Y no cualquier paz. Mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo la doy, dijo él. No como la del mundo que es pasajera. Paz a vosotros. Imagínense, ahí empezaron ellos a disfrutar de aquello. Dijeron, wow, y sintieron la paz. La paz que Dios dio a Gedeón, cuando Gedeón estaba hecho tal también, y de pronto le dejó allí una noticia. Dios le dio una noticia y le dijo, tú vas a ser el que va a liberar a tu pueblo. Y en vez de estar nervioso, sintió paz, y entonces puso el nombre de Dios, que lo repasamos la semana pasada. Jehová Shalom, allí Gedeón puso, este lugar será llamado Jehová Shalom, Dios es mi paz. Paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, para que no hubiera duda ninguna. Y los discípulos, ¿qué? Segunda cosa, hermano, paz, y ahora ¿qué tienen? Regocijo y gozo. Eso está en la reunión de los santos. ¿Está viendo? ¿Está viendo? Paz y regocijo, viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Bueno, ahora tienen dos raciones, no es solamente una. ¿Cuántas raciones de paz? Dos raciones de paz. Y ahora le da ministerio. Ministerio. ¿Qué quiere decir? Le da ministerio. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra ministerio? Trabajo, servicio. Ministrar es servir. Un ministro es un servidor. Lo que pasa es que tenemos confundido los significados. Porque cuando decimos el ministro de Salud Pública es un individuo que está en un buró, que le cuesta un trabajo uno llegar al tremendo. Y cosas así. No. Ministro, ¿qué quiere decir? Siervo. Uno que sirve. Uno que trabaja. Y les dio trabajo. Entonces Jesús, ahí estaba medio con miedo, puerta cerrada, y ahora le estaba echando para adelante. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, y dice, como me envió el Padre, él fue el primer misionero, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y nosotros estamos enviados. En todos los cultos estamos diciendo aquí que estamos enviados. Y donde quiera tenemos que salir a predicar. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, y ahora lo que viene ahora es que los capacitó. Los capacitó. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que pase lo que viene al 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y eso usted dice, ay, eso yo no lo entiendo. Bueno, eso es simple. Eso es simple. Cuando usted predica, usted está predicando la salvación. Con limpieza del pecado, ¿verdad? ¿Qué decimos? Jesucristo murió en la cruz para que los pecados sean limpios. ¿No es así? Jesucristo murió en la cruz para que los pecados sean limpios. Tú lo aceptas, eres limpio, crees en Él, crees en el sacrificio que hizo, lo convierte en Rey de tu vida, Señor de tu vida,
le vas a obedecer, lo vas a amar, Él pide el amor tuyo. Y si la persona dice sí, ahí el Espíritu Santo está trabajando con ella y dice sí, los pecados son quitados. Si la persona dice no, y usted sigue y él no, los pecados son retenidos, se les retienen, se les quedan ahí. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Eso es Dios, eso es un asunto de Dios. Nosotros lo que tenemos es que nosotros no retenemos los pecados de la gente, no tenemos autoridad para eso. Eso es Dios, en el interior de la persona. Pero sí tenemos que servir predicando. Y después que nos vayamos de ahí, si la persona aceptó a Cristo, dice, prediqué y se salvó. No lo salvé yo, pero serví al Señor en la comisión. Él tiene una misión, Él vino. Y el Espíritu Santo está con nosotros habitando con una misión dentro de nosotros. Porque ¿qué es contigo el Espíritu de Dios? Uno. Somos uno con el Espíritu de Dios. Y nos da la autoridad. No le retenemos los pecados a la gente ni solo, pero cuando usted predica, si la persona acepta, remisión de pecado. Y si no acepta, ¿qué pasa? Se les retienen los pecados. El 24 lo tengo en pantalla. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero Tomás, el hombre pirata cristiano, uno de los 12, llamado Dídimo, igualito con el otro, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Es procrastinación o no es procrastinación? Triste. Triste, y tiene consecuencias para él. Consecuencia fea. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Dónde estaba Tomás? ¿Estaría pescando? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en la reunión de los discípulos, donde estaban los 12, ¿quién faltó? Y recogió las consecuencias. Entonces miren lo que dice el 25, no lo tengo en pantalla, miren lo que dice el 25. Le dijeron pues, después que se acabó aquello, le contaron el culto, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, mira, lo vimos, nos dio paz, nos dio alegría. ¿Y qué respondió? Le contaron el culto, se lo contaron. E igual que cuando usted falta y pasa algo lindo, se lo cuenta. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero es que, entonces, ¿qué cosa es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y fe. Eso es fe. Entonces no tenía que fe. Y él vino. Él dejó de venir porque no tenía ¿qué? Fe. Yo combino dos textos entonces. Así que vuelvo a repetir, él dejó de venir porque no tenía ¿qué? Fe. Dice la Biblia que lo que no proviene de fe, ¿sabe el texto? Es pecado. Lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si de ti proviene no creer que el domingo a la 1 de la tarde este es el mejor lugar para ti, analícelo usted con Dios. Dice el verso 26. Vamos al 26. 8 días después estaba otra vez su discípulo dentro, y con ellos ¿quién? Menos mal. Menos mal. Llegó Jesús. Estando en las puertas, porque en la reunión de los discípulos, ¿quién siempre llega? Jesús. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio. ¿Y qué les dio? Paz a vosotros. ¿Siempre da qué? Paz. ¿Y quién recibió la paz ahí? Los discípulos. ¿Y quién estaba? Tomás. Ahí estaba Tomás en blanco. Y se miró para él
dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. ¿Y cómo el Señor sabía? Sabe todo, ¿no? Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, yo no lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino así. Para mí se tiró en el piso, de rodillas. Para mí. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío. ¿Y qué? Y Dios mío. Para Tomás, Jesús era Señor y Dios. Lo mismo que le decían los judíos a Jehová, Señor y Dios. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados. ¿Sabe lo que yo siempre les recuerdo a ustedes? Yo lo he estudiado muchos libros, sobre todo hace un tiempo atrás, muy atrás. Lo que quiere decir la palabra bienaventurado tiene dos significados. Bienaventurado quiere decir feliz, muy feliz, feliz 3 veces, muy feliz. Y también quiere decir te felicito. Dos cosas. Dios te da la mano y te dice felicidades, felicidades Caleb, felicidades Efraín, felicidades Saúl. Cuando haces algo que merece su felicitación, Dios te felicita, Dios reconoce. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gracias que estabas reunido. Gracias que estabas reunido. Yo hoy busqué, porque no lo tenía muy claro en mi cabeza. Lo dije aquí porque lo busqué. Fui a Google y le doy a Google una pregunta. Apreté el micrófono y se lo dije. Le dije, Google, ¿cuál es la profesión de Tomás? Y entonces él me lo dijo rápido ahí y me lo dejó escrito. Así que trabaja Google. Y dice que por cálculos que se han sacado era un pescador. Y entonces hace una descripción de Tomás. Dice rápido, no le pregunté a nadie cuál era la profesión y Google me dijo. Él fue un discípulo que estuvo dispuesto por morir al Señor, y después Google dice abajo, y está conocido en el pueblo cristiano como incrédulo, y no solamente en el pueblo cristiano, sino en el mundo entero. Los impíos, los no creyentes, los que no conocen a Dios, cuando le dicen algo que parece increíble y no lo cree, dice, yo soy como Tomás. Y él no sabe ni quién es Tomás, ni sabe esta historia, pero como eso se va de una boca a otra, yo soy como Tomás. ¿Qué dice la gente? Cuando vea, entonces, ven para creer. Cuando vea, creo, soy como Tomás. Y se manchó el nombre de Tomás con una procrastinación para toda la vida. Y después siguió adelante como apóstol, Dios lo quitó apóstol. Pero lo que estoy diciendo, dándole valor, que si usted procrastina, no es que usted se va a perder la salvación, pero puede perder otras cosas. Como yo perdí una batería. Y esa es la idea de estos mensajes. Hemos predicado 3 mensajes. Primera, segunda y tercera parte. La procrastinación, sus consecuencias y Dios. Mediten estas cosas. Y ahora vamos a orar. Señor, aquí está tu palabra predicada. Cristo, solo Cristo.